Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy tenemos en el estudio una invitada, una cubana que vive en Suecia. Y aunque vamos a abordar brevemente qué es lo que hace ella en Suecia a favor de la democracia en Cuba, en realidad el objetivo de nuestro programa es tratar de llevarles a ustedes la mayor cantidad de información posible sobre los países escandinavos, sus gobiernos, las sociedades, cómo se vive, cómo se desenvuelven las migraciones que se producen hacia el norte de Europa, más teniendo como referencia los recientes sucesos en Francia por grupos extremistas musulmanes y también los recientes sucesos que tuvieron lugar en Bélgica, en Bruselas específicamente. Milady Fustet dirige la revista Miscelánea de Cuba y después de darte la presentación, quisiera que me dijeras qué es Miscelánea de Cuba. Bueno, Miscelánea de Cuba es una revista que sacamos bimensual. El tema principal es Cuba, pero también es sobre otros países cuyo comportamiento o legislación pueda repercutir sobre las políticas en Cuba o sobre Cuba o el pueblo cubano. Entonces tenemos corresponsales en La Habana, tenemos corresponsales o colaboradores más bien alrededor del mundo. Hacemos siempre una entrevista en cada número y después publicamos una referencia de lo que se está hablando en la prensa sueca sobre Cuba y además tenemos una sección que se llama Musa, donde cualquiera puede publicar un ensayo, poemas, etcétera. Y para beneficio de nuestros televidentes, ¿cómo mira Suecia la situación cubana? Durante muchos años, cuando el Partido Socialdemócrata estaba al frente del gobierno sueco, pues la política hacia Cuba realmente era una política, desde mi perspectiva en particular, demasiado consecuente con la dictadura. Eso fue cambiando dentro del mismo Partido Socialista, pero en el presente, que se han alternado los gobiernos, ¿cómo es esa política? Bueno, la percepción sobre Cuba en Suecia ha sufrido una metamorfosis. Como bien tú dices, desde el principio los socialdemócratas apañaban a Cuba, amamantaban todo tipo de comportamientos dictatoriales, siempre veían que el hecho de que en Cuba la salud y la educación es gratis, eso es desde la perspectiva desde fuera, lógicamente, que ese es el precio de la libertad. Entonces es como que pero los suecos no estarían dispuestos a pagar eso. Exactamente. Es interesante eso. Exactamente. Tú haz como yo digo, no como yo hago. Y tú, lo que tú haces que no me gusta a mí, no lo quiero imponer en mi patio, no lo quiero ver. Sin embargo, a partir de los años 90, que se produjo el primer cambio de gobierno de la socialdemocracia a la alianza, a lo que es centro-derecha, ahí ya empezaron a cambiar, hubo personas que también tradicionalmente habían amado la Revolución Cubana y salieron exponiendo que Cuba era una dictadura. Hay que reconocerlo que, aunque fue vilmente asesinado y es muy lamentable, una de las personas que más favoreció a la dictadura cubana fue Olof Palme. Exactamente, exactamente. Muy lamentable su asesinato, pero fue un aliado del castrismo, no cabe duda de eso. No cabe duda de eso, no cabe duda de eso. Y se rumora, eso yo no lo sé, que él por detrás del telón decía, no, deja a los cubanos allá, ese sistema está bien para ellos. No. Ese eurocentrismo, el resto del mundo, nosotros somos todos, los demás no importan. Exacto, pero más que eurocentrismo, él sería escandinavocentrismo de alguna forma. En Escandinavia somos mejores que bueno, es que ellos miran al resto de Europa también por encima del hombro. Sí, claro, sobre todo en esa época, porque económicamente Suecia estaba muy bien, se vivía muy tranquilo. Por ejemplo, el propio asesinato de Olof Palme fue un choque. No tenía ni guardaespaldas. No, él salía del cine, él acababa de ver una película con su esposa e iba caminando sin guardaespaldas y lo mataron a sangre fría. Según se dice, un loco,
pero hay muchas teorías con respecto a eso Sí, también. el problema es que nunca eso se aclaró lo suficiente. Nunca, nunca. Y después creo que mataron a una ministra. Sí, eso, la ministra se llamaba Anna Lindh, muy buena ministra, también de los socialdemócratas, y ella estaba con una amiga en un centro comercial comprando y vino un loco y la atacó con una navaja. Increíble. Increíble. Vamos al presente. Sí. ¿Cómo está Suecia hoy? ¿Su situación económica ha mejorado? Ellos enfrentaron crisis, tuvieron que cambiar esa política paternalista de una protección masiva a la población, tuvieron que rectificarla. ¿Cómo está la situación económica del país? Bueno, Suecia ha sido el único o uno de los muy pocos países que sobrevivió la crisis, esta gran crisis a partir del 2008-2009. La navegó bastante bien. Se sintió la crisis, aumentó el desempleo. Como tú dices también, hubo que hacer cambios en los beneficios sociales, bajar los niveles. Ahora hay... volviendo a lo que te decía, a partir de los años 90 se cambió la percepción en general de ser una sociedad bastante paternalista, ahora es más individualista. Y también porque ha habido un cambio de generación y los hijos, los que tienen más o menos 30 años hoy, 30, 35, son los hijos de aquellos que en el año 68 abogaban por una mayor independencia, por mayor, sí, y por toda la solidaridad internacional y todo eso. Para beneficio de nuestros televidentes, para aquellos que lo hayan olvidado o no lo conozcan, fue la revuelta del año 68, que fue la revuelta estudiantil de la juventud, que tuvo lugar en numerosos ciudades, numerosos países, donde la juventud reclamaba derechos, espacios y libertades que consideraban, y estamos hablando que eso tuvo lugar en democracia, consideraban que no lo tenían suficiente, así que ¿cómo sería en países como Cuba en esa época? Pero impensable. Impensable. Eso ocurre en Suecia. La situación está hoy mejor. Se aprecia que hay un mayor nivel de empleo, pero la justicia social, la equidad, que ellos estaban tratando de que todo el mundo viviera lo más parecido posible dentro de ciertos cánones, ¿se ha logrado? O... No, a ver, eso ha cambiado totalmente. Inclusive actualmente tenemos problemas porque el desempleo entre la juventud, es decir, entre 19 y 25 años, está a más de 24%. Casi igual que en España. Claro, no, en España aún más alta. 24 es la población general. Exacto. Pero aquí tú dices la juventud. Yo estoy hablando solamente de la juventud. Después, el nivel el porciento de desempleo para toda la población está en el 8... Más alto que en Estados Unidos. Sí, más o menos, sí. 8 o 9%. Para los jóvenes está, como te decía, sobre el 24%. Y, por ejemplo, entre ciertos grupos de extranjeros está mucho más alto. Te puedo decir quizás 68% o algo así. Porque también en Suecia hay problemas de discriminación. También, no solo porque sea pura discriminación, sino si no hablas el idioma, te toma un tiempo. Por supuesto. Incorporarte, integrarte. Pero estamos hablando de que ahora mismo son 7 años que le toma a una persona recién llegada de cero, que tiene que aprender el idioma, hasta que por fin consigue un trabajo. Eso es insostenible, hasta para la sociedad más rica del mundo. Entonces, ¿y las mantienen ese tiempo? Sí. Reciben un subsidio del Estado hasta que logran tener permiso de trabajo. Sí. A ver, permiso de trabajo puedes conseguirlo, puedes tener permiso para trabajar sin tener el cuño del permiso de trabajo. Es decir, eso es una de las reformas. Es flexible. Esa es una de las reformas que tuvieron que adoptar para disminuir los costes de beneficio a los refugiados. Entonces hay mucha gente que se va, sobre todo al sector de servicio y la construcción, a trabajar mientras espera su asilo. Pero bueno, vamos a poner que los casos se demoran más o menos 2 años, hay quien más, hay menos, depende de quién sea, pero que te tome 2 años en tener todos tus papeles en regla. Todo ese tiempo te mantiene el Estado y después entre ese momento y hasta que ya tengas un empleo, el Estado tiene que mantenerte, porque es que
Si no te mantiene el Estado, vas a buscar tú una forma de sustento que puede ser entonces delinquir. Entonces, esa es la ecuación que se saca un poco. Hay guetos, hay áreas, digamos, donde los inmigrantes o los exiliados por razones económicas se concentran, áreas en particular. Sí, cómo no. Y en Suecia, por ejemplo, aquí es mucho más relacionado a étnico y nacionalidad y raza también, de cierta manera. Allá es cuántos suecos viven en la zona y cuántos extranjeros. Y entre más suecos vivan, mejor es el nivel de asequible económicamente. Entre menos suecos vivan, probablemente sea más bajo. Sí. Y entonces, no hay gueto en el sentido de que las construcciones estén malas o que no funcionen los edificios, porque ten en cuenta que con el clima en Suecia no puedes darte el lujo de tener una ventilación o la calefacción que no funcione. Un techo roto, o un una techo ventana sin arreglar. roto, exacto, esas cosas. Entonces, por el lado físico funciona todo, pero te das cuenta, uno se da cuenta mucho por el sentido de pertenencia que pueda tener la gente. Por ejemplo, tú puedes tener una zona de clase media donde vivan muchos extranjeros también, pero que han comprado su casa, su apartamento, quiero decir. Entonces, ahí hay una sensación de que, bueno, esto es mío y lo cuido. Mientras que tienes otros lugares que serían lo que llamaríamos un gueto, donde ahí la gente solo alquila, donde no tiene sentido de pertenencia. No hay por qué comprar. No hay por qué comprar, no tengo por qué hacerme cargo de esto. Y otra cosa muy importante, no hay un sentido de que Suecia es mi hogar. No se sienten acogidos. Eso es una de las cosas que puede... ¿Es hostil? ¿El sueco promedio es hostil al No, extranjero? realmente no. Yo pienso que el sueco es tolerante y, a ver, a veces somos nosotros mismos los extranjeros quienes podemos tener una actitud más hostil con otros grupos, ya sean étnicos o religiosos, mientras que el sueco se cuida más también de lo que dice. Pretende ser políticamente correcto siempre. Sí, sí, y también porque durante muchos años se confundía decir la verdad con ser racista. Y no es si tú estás diciendo que, por ejemplo, que hay, vamos a poner un ejemplo bien candente, las estadísticas. Sí. El porciento de extranjeros en la cárcel, cuando lo vas a ver a nivel de población, es mucho más alto que el de los suecos. Pero no por eso tú puedas decir que todos los extranjeros que vienen a Suecia son delincuentes. Sin embargo, si lo vas a ver en la estadística, tenemos un 20% de la población que no es nacida en Suecia, que se considera inmigrantes, y ellos representan... No te puedo dar un porciento exacto, pero una cifra mucho más alta que la de los suecos. Perdón, y lo mismo se trata de qué tipo de crimen. Eso es lo que te quería preguntar. Sí. Por ejemplo, es mucho más probable que un sueco cometa fraude, evada impuestos, que haga un crimen que sea... violento. Exacto, y es lo contrario entre los grupos de inmigrantes. No quiero decir que son la mayoría, porque los inmigrantes también pueden hacer fraude de white collar. Bueno, pero aquí ha pasado un número grandísimo de cubanos que han cometido fraude y se han ido y se han aparentemente refugiado en Cuba, según muchas informaciones. Pero bueno, regresando a Suecia, sí. No es una sociedad violenta Suecia. No. O sea, no se ven los casos que ocurren en Estados Unidos, que ocurren en Francia, que ocurren en España, de violencia en las escuelas, no se ve eso. A ver, espérate, Suecia no está exenta de esos problemas. No hay ningún país exento, pero me refiero por lo regular. A ver, por lo regular puede haber problemas en la escuela, no tanto de violencia, sino de acoso, de choteo, y muchas escuelas... Lo que le dicen aquí el bullying. El bullying, exacto. Muchas escuelas, el currículo que viene del Ministerio de Educación exige que las escuelas tengan un plan para combatir eso. Hay problemas, pero por ejemplo, una cosa que es muy positiva en Suecia,
no hay muchas armas. Las armas que hay son la gente que tiene licencia para ir a cazar, es mucho relacionado al campo. Mientras que en la ciudad no es, tú no piensas nunca, aquí cualquiera puede tener una pistola, sino piensas más bien que es la excepción. Entonces, no se ha dado, a mi conocimiento, ningún caso de un niño que haya llegado a la escuela y haya tiroteado a media clase. No, yo tampoco lo he leído en ningún eso que yo sepa, no. Sin embargo, puede haber situaciones de penalismo, por ejemplo, en escuelas privadas, caras y de la élite, que es entonces es a otro nivel, es como si estuvieran las fuerzas militares, es un poco de ese tipo. Después hay problemas de violencia de género, pero entre matrimonios de extranjeros que matrimonios de suecos. Lo que le dicen aquí, violencia doméstica. Violencia doméstica. Eso puede pasar en cualquier nacionalidad. Eso es uno de los crímenes más... Pero lo que uno más aprecia es que uno no ve prensa roja sueca, por lo regular. No hay cable internacional que te traiga información de hechos violentos sistemáticos en Suecia. No, eso es verdad. Eso es verdad. La salud. Es tan buena la salud, tan como cuentan, tan prodigiosa, favorece tanto al ciudadano como nos dicen, o hay problemas. Bueno, volvemos a que no hay nada perfecto. Entonces, una de las críticas que recibió el último gobierno que tuvimos de la Alianza Centro-Derecha, que estuvo desde el 2006 hasta ahora. Ahora están los socialdemócratas otra vez. Ahora están los socialdemócratas de nuevo con los ambientalistas, con los verdes, ya. Que ahí tengo muy buena información que contarles para poner un ejemplo de lo que puede ser Suecia. La centro derecha, el partido más grande son los moderatas, la moderada, que es más bien de derecha. Ellos promueven la iniciativa privada, pero también de vender, por ejemplo, la educación y la salud a emprendedores privados. Esto ha resultado en que algunas personas que realmente no tienen la capacidad y la experiencia para llevar una escuela o un centro de salud, la salud es más difícil, la escuela ha sido más fácil permitir todo tipo de... Ha sido un desastre. Ha sido un desastre, en realidad, ha sido un desastre. Entonces ellos han vendido más lugares a gente privada, sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, los asilos de ancianos o asilos para jóvenes con dificultades de retraso mental o cosas así, ¿no? Mucha gente se ha hecho de dinero con el dinero del impuesto del que yo sudo. Entonces, yo estoy dando mi dinero para que algo funcione y resulta que viene otro que es más vivo y se hace. Bueno, esos problemas se producen aquí, pero quisiera que me precisaras. En el caso de la salud, que es tan debatido aquí en Estados Unidos, a pesar de que ahora recientemente empezó un nuevo plan gubernamental llamado Obamacare, que algunos defienden, otros atacan. No conozco el tema lo suficiente para opinar al respecto. Pero en Estados Unidos muchos se quejan del servicio médico. ¿Es bueno el servicio médico sueco? O sea, ¿tiene uno el especialista cuando lo demanda o uno tiene que esperar a que el especialista lo vea a uno cuando entiende pertinente? Bueno, depende. Personalmente tengo muy buenas experiencias de cuando he necesitado un especialista, pero sé... ¿Hay seguros privados? También. ¿Tú complementas el seguro público con el seguro privado? Bueno, yo tengo un seguro privado extra por el empleador. Por el trabajo. Pero sí, tengo un seguro privado, pero no para la salud, porque la salud está cubierta. Yo, por ejemplo, yo pago el 30% de impuestos, el 15% va para la salud y el otro 15% para toda la escuela, los servicios comunales, la limpieza, la nieve, etcétera. ¿Están pagando el 30% de impuestos nada más allá? Sí, a ver, en mi caso, que vivo en el municipio y provincia de Estocolmo. Puede haber municipios que paguen 32%, pero no son graves diferencias. Oscila entre el
28 y el 33. Más o menos así, más o menos así. Son los impuestos que paga un ciudadano. Esos son los impuestos que paga un ciudadano. Después hay un grupo que paga el 20% de una, ya cuando ganan mucho, mucho más, es la diferencia, ¿no? Entonces, no sabría decirte la cifra en dólares, pero a ver, si hago la conversión rápido, son más o menos, creo que son... la corona está a 2 y tanto. Espérate, no, la corona está más o menos a 8 coronas, ahora mismo, 8 coronas por $1. Entonces serían, creo que el techo está en 450,000 coronas, que vendrían siendo $55,000 al año o algo así. A partir de ahí... Ahí se paga el 50% de taxa. No, tú sigues pagando el 30%, pero en la diferencia que hay entre 450 y vamos a poner 500,000, en esos 50,000 tú pagas aún un 20 adicional. Está bien. Que eso es lo que se llama el impuesto del Estado, que no sé por qué le han puesto ese nombre, pero bueno, ya, entonces... ese sistema, yo pienso que está bien. Hay cosas que a mí me dan tranquilidad. Por ejemplo, todos los niños en la provincia de Estocolmo hasta los 19 años tienen el dentista gratis. Tú te puedes escandalizar, pero los dientes es una cosa que la base se fundamenta en la niñez. Si los niños no tienen caries, se acostumbran a usar flor, a lavarse los dientes, etcétera. Eso lo van a hacer toda su vida. Sí, seguro. Y entonces, eso que tú te gastaste ahí, te lo vas a ahorrar más adelante. No, eso es prevención. Prevención, eso está muy bien. exacto. Ibas a hacer un comentario sobre los verdes, para tener una mejor idea de lo que es Suecia. Sí. El partido de los ambientalistas, los verdes, ellos son bastante progresistas, liberales en el sentido europeo. No es progresismo dogmático de la izquierda que nosotros conocemos en América Latina. Claro, no, para nada. Sin embargo, ellos son muy idealistas. Entonces quieren que todo sea ecológico, que todo sea Aquí también los hay, ¿eh? Sí, que cada componente de algo esté hecho con la mayor rigurosidad ecológica posible. Entonces, no funciona. Hay veces en que tú simplemente... Hay cosas que no son prácticas, no son viables. Exacto, que no son viables. Y eso es un problema que ellos pueden tener. Después son quien tiene apertura para las empresas, calidad de la educación, la salud, etcétera. Sí. Eso es importante porque realmente hay que tratar de buscar un punto ideal, aunque no se consiguió, pero es bueno que haya. Al principio del programa abordamos el tema de la violencia del extremismo musulmán en Francia y lo que aconteció también en Bélgica. Hay una colonia grande musulmana en Suecia. Sí. Ahí se ven grupos activos en Suecia. Hábleme de eso. Bueno, la colonia musulmana en Suecia es bastante grande. Está sobre todo en lo que diríamos el sur de Suecia, de Estocolmo para abajo. Por ejemplo, en Estocolmo, en el noroeste de Estocolmo, hay un barrio que le dicen la pequeña Somalia. Háblame un poquito más de ese barrio somalí. Bueno, es muy exótico, porque tú llegas allí y está todo el mundo vestido tradicionalmente, las dulcerías venden mofo y todos los dulcecitos tradicionales de ellos. Y aunque hay, ¿cómo decirte? Ellos están viviendo lo que desde fuera alguien podría llamar un gueto. Ellos también están ahí en su mundo, en su comunidad, y probablemente se ayuden. Pero, por ejemplo, los somalíes es uno de los grupos que más dificultad tiene para integrarse. Para adaptarse. Para adaptarse. ¿Y hay algún grupo, por ejemplo, como ocurre en Francia, Inglaterra, que son defensores de la yihad, que hablan públicamente a favor de la violencia extremista islámica? No, realmente no. Bueno. Por lo menos no de mi conocimiento. Nosotros tuvimos un incidente en diciembre de 2010.
cuando un muchachito se puso un chaleco con bombas Sí. y él falleció. Y por suerte el chaleco explotó antes del lugar que él había planeado. Porque él había planeado un centro comercial donde hubiesen Era habido un niño yihadista. un niño yihadista, donde habrían 2.000 personas comprando. Vaya, que hubiera sido un grave... Además, fue durante el periodo de las compras para Navidad. Es decir, había más gente todavía. O sea, es un peligro que puede existir en el país. Es un peligro que puede existir en el país. Y otros grupos étnicos, otras religiones, también viven así en grupos reducidos, digamos los judíos, digamos los latinoamericanos. Ok. Hay subgrupos. Los judíos son un caso especial porque en Suecia los judíos están muy integrados. Vinieron hace muchos años, hace 40 años o más. Y muchos de ellos huyeron de la Alemania nazi. Exacto. Y buscaron allí protección. O de Polonia, Hungría también. Entonces son gente ya mayores que llevan muchos años en Suecia y están integrados. Tú no los ves. Los latinoamericanos, se nos acaba el tiempo. Ya, los latinoamericanos hay más o menos 200.000 en Suecia. El grupo más grande son los chilenos, con más o menos 70.000. Sí, que se fueron a asilar cuando derrocaron a Allende. Allende, sí. Muchos fueron para Cuba y les gustó tanto el castrismo que se fueron de allí y se fueron para Suecia. Y pidieron asilo en Suecia, exactamente. Y los cubanos son una comunidad pequeña de 3.000 más o menos. Bastante integrados. Los cubanos es el grupo más integrado en Suecia. Bien, ha venido mucha gente muy preparada, han venido algunos habichuchos, como diría mi padre. En todas partes se cuecen habas. Exactamente, pero en general los cubanos son muy emprendedores, vienen muy bien preparados, tanto médicos, hay médicos que han abierto También tengo entendido que algunos cubanos vinieron de Rusia y se asentaron en Suecia. También, que eso fue a principios de los años 90. Y ese grupo vino bastante bien preparado y ellos están muy integrados, viven bien. Y en general, el cubano también se mezcla con otras nacionalidades, es abierto, es un grupo, siendo un grupo chiquito. Venimos de una isla que tendimos, por cuestiones de carácter, a ser más expansivos en ese aspecto. Sí, y está muy bien, y hay 2 o 3 café y restaurantes con comida cubana también. Ah, qué bien. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Hemos tenido la tarde de hoy a Milady Fustet, directora de Miscelánea de Cuba, una publicación dedicada a Cuba que se edita en Suecia. Muchísimas gracias a Milady por haber estado acá. Muchísimas gracias, un placer. Y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Los esperamos la semana entrante de nuevo en Opiniones. Muchas gracias. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.